Entonces, mientras ustedes van, bueno, mientras ustedes terminan de descargar el material, de ir abriendo el programa, ahorita revisamos lo que es entonces eh, producto 2, que repasemos también lo que va a ser la entrega de producto 2 y de una vez también vayan definiendo lo que van a hacer. Voy a arrancar con lo que terminamos la clase pasada, que fue crear dentro de un fondo, poner una composición y le hacíamos un movimiento que está dentro de la Polaroid y de ahí sale a la cámara y bueno, se veía un plano más abierto. Yo voy a hacer lo mismo, eh, voy a hacer lo mismo, está en la 8 lo que vamos a hacer hoy. En la clase 8 está el material con el que vamos a trabajar hoy, también está lo de producto 2. Entonces, voy a hacer lo mismo con lo que terminamos la clase pasada, pero esa composición la voy a repetir 2 o 3 veces para que hagamos la estructura de lo que va a ser la pieza que vamos a estar realizando entre esta clase y la próxima, entre hoy de forma digital y el lunes de manera presencial. Pero lo primero es para crear la composición, voy a llamar Coltejer, que es lo que voy a trabajar. Voy a poner a 1280 como lo hemos estado trabajando, y lo voy a hacer de 10 segundos. Y yo voy a acertar. Voy a traerme los elementos con los que voy a trabajar. Por ahora, por lo menos, lo que es el edificio con tejer, la Polaroid. Voy a traer un fondo y voy a traer este logo de la alcaldía. Voy a traerme esos 4 clics con lo que necesito para crear esta composición. Entonces, lo primero, bueno, aquí tengo una composición, se llama Cortejer. Voy a trabajar acá, entonces voy a bajar la imagen del edificio Cortejer, cuadrar la escala, voy a bajar la Polaroid también a la línea de tiempo, también voy a bajar la escala, que me quepa completo. Recuerden que cuando uno está precomponiendo, todo, todo debe estar viéndose en lo que son las dimensiones de la composición, que todo se vea, que no vaya a quedar una parte por ahí por fuera, digamos algo así, porque entonces esa esquinita no se va a ver cuando nosotros llevemos esa composición y la pongamos en otra. Entonces a la hora de precomponer, siempre tiene que verse todo. Ya por allá cuando lo pongamos en una composición de ensamble, pues ahí ya miramos eh, si de pronto se le cortan algunas partes o no. Pero lo mejor es que cuando estamos precomponiendo, siempre todo esté visible. Entonces tengo en el momento, tengo la capa de la Polaroid y tengo la capa del edificio con tejer. ¿Qué le habíamos hecho más esa último ejercicio que hicimos? Fue colocarle una máscara a la parte negra de la Polaroid y le dijimos que le íbamos a invertir para que se viera antes la parte blanca, la parte externa de la máscara. Listo, tengo acertada esta capa. Entonces hasta el momento llevaríamos esto, simplemente una máscara para la parte interna, la parte negra de lo que es la Polaroid y le decimos en la misma, digamos, en el mismo renglón, en la misma propiedad de la máscara que no lo invierta. Ya tengo la capa del edificio con tejer, voy a escalarlo un poco, que me quepa más, digamos que más información en lo que es la Polaroid. Miren lo que voy a hacer, que es algo que vamos a estar desarrollando
durante esta pieza. Unas máscaras de ocultamiento que sería esta, voy a volver a mostrar. Mm, que sería utilizar una máscara por ocultar algo como tal. Sería lo que les mostraba ahorita, la estatua, de pronto lo que pasaba por ahí en el Parque Explora, acá por ejemplo, esta, es un mismo plano, es una misma toma, pero con una máscara recortamos ciertas áreas y por ahí hacemos pasar ciertos elementos. Entonces lo voy a hacer acá, voy a activar la capa de la Polaroid para que lo miren más claro. Entonces miren lo que vamos a hacer, las acá, miren acá, yo les muestro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, toco la capa con la que voy a trabajar. El plano, en este caso, es una imagen estática. Ahorita lo hacemos con imagen en movimiento. Entonces, para que primero lo veamos acá cómo sería. Luego lo vamos a estar haciendo. Bueno, lo hago yo, luego lo hacen ustedes, lo hago yo. Y así nos vamos yendo hasta que terminemos la pieza. Entonces, toco la capa y la duplico. Puede ser en imagen estática, puede ser en imagen en movimiento. A la capa de arriba le voy a hacer una máscara. Voy a hacer una máscara que me cubra el área por donde va a pasar el objeto. Lo vengo por la pluma. Como son rectas, entonces simplemente es hacer unos clips normales. Entonces ahí ya le tengo una máscara a la capa de arriba, que es esta que tengo aquí señalada. Si desactivo la de abajo, entonces sería esto, lo que quedaría de esta capa. Y la que hay por debajo sigue siendo la capa completa, el plano normal. Voy a traerme este bloquito de la alcaldía y lo voy a colocar en la mitad de ellas dos. En este caso, de las dos capas del edificio Coltejer. La coloco en la mitad de las dos. Bueno, voy a bajarle el tamaño, siempre está grandecita, voy a bajarle un poquito el tamaño. Bueno, bastante, voy a bajarle el tamaño. Y miren que ya ahí entonces está ocurriendo lo que veíamos en el ejemplo. Esta técnica la vamos a estar ahí aplicando, lo que va a hacer en esta pieza, que puede ser una de las que ustedes utilicen para lo que vaya a ser eh, producto 2. ¿Hasta aquí qué? ¿Todo claro? ¿Están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Entendieron esta corta explicación acá de lo que es esta máscara? Voy a activar aquí la Polaroid. Entonces aquí ya tendría, pronto le pondría en este caso al logo, voy a bajarle un poquito la escala, un poquito más, como en 7. Ahí le pondría entonces el keyframe en posición, le daría el tiempo que va a durar el movimiento y algo que pase por acá. Y ahí ya entonces lo tendríamos. Digamos que la base, la esencia de lo que vamos a hacer con esta pieza, digamos que lo rarito, lo novedoso va a ser esto. Organizar por aquí un poquito la máscara, que quede bien por el bordecito, el borde del edificio, y ahí ya lo tenemos. Pronto, bueno, sí, eso es lo de ocultamiento, que pase por detrás, etcétera. Pero podemos seguir haciendo movimientos a la capa. Digamos que termine acá. Termine acá. Vamos acá. Listo.
Empieza acá, en esta esquina y continúa hacia abajo. Entonces mira lo que pasa acá. Dos cositas. Uno, miren que por acá medio vuelve y se atraviesa por donde está la máscara. Después de que pasa por donde queríamos. De hecho, por acá también se está viendo un poquito. No sé si lo alcanzan a ver, por ahí se ve como un poquitico, por ahí del logo saliéndose de la máscara. Y luego vuelve y se mete la máscara. Entonces sería bueno que después de que salga a este lado, pase acá, pero por delante del edificio, que no se vea que está pasando por detrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay varias cositas que se podrían hacer, pero una fácil sería eliminar esta capa, que es la que tiene esta máscara, esta que tengo aquí seleccionada, dejar esa capa nomás hasta este punto. O sea, hasta aquí es el segundo uno más o menos. Hasta cuando va a volver a pasar por este lado. Esa es la más fácil de todas. Hay otras opciones más, pero digamos que esa es la más, digamos que una muy práctica. Entonces lo que voy a hacer es cortar la capa, parándome aquí al final, cortar la capa, recortar la capa hasta acá. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a pasar entonces por la parte de adelante del edificio. Como ya no hay máscara, entonces ya pasa por la parte delante, adelante del edificio. Ahora lo otro sería, este logo lo queremos que finalice por delante de la Polaroid, no se meta por detrás. Aunque aquí tenemos la capa del logo, la alcaldía está por detrás de la capa de la Polaroid, está por acá por debajo, entonces claro, no va, no la va a tapar la Polaroid. Entonces una que podemos hacer es, hay un nuevo atajo, creo que esto es primera vez que lo utilizamos, es Control Shift D. Para duplicar utilizamos Control D. Bueno, y sigue funcionando. Pero para dividir una capa en dos, en este caso voy a hacerlo con el logo de la alcaldía, la selecciono y le digo Control Shift D, D de dedo. Entonces lo que hace es dividir la capa en dos, donde tengamos la agujita en la línea de tiempo, ahí la divide en dos. Aquí me quedó una capa, aquí me quedó otra. Aquí lo que voy a hacer es pasar esta capa de la alcaldía hacia arriba de la Polaroid y ahí ya me queda entonces viéndose por encima. Va a hacer todo su recorrido, como lo íbamos haciendo. Pasa primero por detrás del edificio, luego pasa por delante y finalmente termina por delante de la Polaroid, terminando en este punto. Entonces cortar la capa, cortar una capa en dos con control shift D. Y ya lo que hago es esta parte, esta capa, subirla y pasarla por encima de la Polaroid. Y ya me queda la técnica lista. Voy a guardar aquí, voy a empezar a hacer esto del otro. No sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguna inquietud, si lo entendieron. Y vuelvo y lo hago. O hago alguna partecita. Bueno, y Daniel nos dice que expliquemos de nuevo. No sé si es de a un punto en específico o todo, por ahí algo en especial. ¿Cómo corté la capa 3? Bueno, hácelo completo. Hácelo completo. Bueno, voy a responder por aquí la pregunta
de cómo corté la capa 3. Creo que es esta. Bueno, esa la recorté, la capa estaba así entera o completa, como vienen normalmente todas. Y desde parándome al final de la capa, miren que aquí ya se acaba la composición, segundo 10, me paro al final de la capa y aparece este icono, las flechitas como contrarias, y con clic sostenido arrastro y lo corto hasta donde lo necesite. Entonces elimino toda esta parte de la capa. La otra que hice, que también fue dividir la capa en dos, cortarla, esta, la toqué, la seleccioné y le di Control Shift D. Control Shift D de dedo. Y lo que hizo fue dividirla en dos, que es distinto. Una cosa es recortarla, otra cosa es que me la dividía en dos. Esas fue las que estuve ahí haciendo con respecto a a las capas. Ah, bueno. Quizás sí puede haber algún atajo que la corte de una. Que la corte es donde está la aguja, pero no lo desconozco. Pero probablemente lo haya. Bueno, voy a volver a colocar por el logo, borrar la Polaroid no, simplemente hicimos pues fue borrar esa también. Con la Polaroid lo único que hicimos fue escalarla, volverla a hacer así rapidito. Con esta, con la Polaroid lo que hicimos fue bajar la escala y hacerle la máscara de recorte en la parte negra y luego le dijimos invertido para que se viera la parte blanca. Eso es lo que hay con respecto a la Polaroid. Con el edificio Coltejer y el movimiento del logo, listo, lo voy a hacer todo completo. Voy a hacer con todo completo. Y enseguida hacemos el movimiento del logo. Nuevamente. Entonces, y con el edificio Coltejer lo que hice fue bajarle la escala y ubicarlo acá. Simplemente organizar los elementos. Entonces, por ahora voy a borrar, voy a desactivar mejor, que no la voy a eliminar. Simplemente le voy a quitar el ojito a la Polaroid para que solamente veamos el edificio Coltejer. Lo que vamos a hacer con el edificio Coltejer. Entonces, lo primero, duplicar la capa. Control D. Entonces, ahí ya quedó con dos capas idénticas. La copia la una de la otra. La de arriba la toco y con la pluma hago la forma de del área que quiero que me tape el logo, que haga, que dé la apariencia, la sensación de que algo va a pasar por detrás de esta área, en ese caso por detrás, pues, del edificio. El logo lo bajo o el objeto que vaya a utilizar, lo que vaya a trabajar, lo bajo a la línea de tiempo y lo coloco en la mitad de las dos capas del edificio. Cuadro la escala, como creo que el 7% fue lo que estábamos trabajando. El 7% en la escala de la capa del logo. Entonces ahí ya puedo hacer que pase por detrás del área donde hicimos la máscara. Miren, acá está, esta máscara cremita. Bueno, entonces ya aquí lo que hay que hacer es el movimiento del logo como tal, como siempre lo hemos hecho. En este caso sería composición, tecla P. Ahí va a empezar el movimiento donde tengo el logo. Entonces ahí le pongo el keyframe, le doy el tiempo, le voy a dar un segundo para que pase a este otro lado. Entonces lo arrastro, lo paso al otro lado. Ahí ya está haciendo un movimiento, una trayectoria entre estos dos fotogramas claves, entre estos dos keyframes, por donde está la máscara. Por ahí es por donde está pasando. Entonces da la sensación de que está pasando detrás, por detrás del edificio. Eso mismo lo podemos hacer en capas de video. De hecho, es lo que vamos a hacer enseguida. Esto mismo.
De hecho, esos planos con los que vamos a trabajar en video tienen un trípode, se han hecho a trípode, porque si son con movimiento, pues si el plano tiene cierto movimiento, pues ahí ya nos tocaría estar modificando la máscara según el movimiento que haga la cámara. Entonces, para hacer eso es importante que esté sobre un trípode o sobre una base fija, una base firme. ¿Qué dice después? Entonces, acá está el primer movimiento, empieza en ese punto, termina en este. Y hay otro segundo, vamos al 2. Y voy a seguir con el movimiento del logo. Quiero que termine por acá. Quiero que termine por acá. De hecho, quiero mirar dónde está la Polaroid. Entonces voy a activarla de nuevo. Voy a activar de nuevo la capa de la Polaroid. Voy a mirar. Ah, bueno. Listo. La capa del logo es esta. Quiero que termine por acá. Entonces me coloco aquí en el segundo 2 para darle tiempo al siguiente movimiento y voy a arrastrar el logo hasta por acá, que es donde quiero que termine. Ahí lo único que hicimos fue que se creó otro keyframe más, otro fotograma más para continuar el movimiento. Este que empezó acá, que llegó hasta por acá y llegó finalmente acá. Borrarlo. Entonces, nada, le dije, va a durar otro segundo en llegar acá. Listo, entonces me paré en el segundo 2 en la línea de tiempo y arrastré el objeto donde quería que hiciera el movimiento. Entonces aquí tenemos toda la trayectoria que está haciendo este objeto. Cuadramos dos cositas. Uno, esta máscara que me está tapando medio logo se está viendo entrecortado. Y dos, queríamos que el logo quedara por delante de la Polaroid cuando terminara su movimiento, que terminara acá. Entonces, para lo primero, que fue lo de la máscara, esto. No queremos que se vea así, queremos que el logo se vea completo y que veamos que se mostrara que pasa por delante del edificio. Entonces acá voy a ubicar aquí con la agujita, aquí antes de que empiece a entrar nuevamente a la máscara. Y ahí voy a decirle a esta capa, la del edificio con tejer, la de arriba, la que tiene la máscara. Voy a decir que la voy a recortar. No quiero ver más esa máscara de aquí en adelante. Entonces la recorto hasta acá con clic sostenido desde el final de la capa. Y ahí ya tenemos solucionado esa parte. Como ya no hay máscara en este momento, en este segmento, en este lapso de la línea de tiempo, como ya no hay máscara, pasas por detrás, pasas por delante de este, que siempre está ahí, que está completa. Para solucionar lo de la línea, lo de la Polaroid en la parte de abajo, cuando llega el logo, que queremos que quede por la parte de adelante, que se vea. Entonces antes de que entre ahí, ya por acá, más o menos, ahí, selecciona la capa de la alcaldía. Luego Control Shift D, me divide la capa en dos, me divide la capa en dos capas. Y esta que tengo de aquí hacia adelante, todo esta, desde aquí, desde donde está el nombre de la capa, la subo y la paso por encima de la Polaroid. O sea, que ya, que esta capa, este logo va a terminar por encima de la Polaroid, de aquí hacia adelante. Y ya le damos play. Y listo, ahí lo tenemos. Lo único que voy a hacer más, quedó claro hasta ahí, hasta este punto. Igual ahorita lo vamos a hacer una o dos veces, vamos a hacer donde nos alcance el tiempo. Y la otra semana, el próximo lunes, pues terminamos la pieza, que también vamos a tener que hacerlo otra vez. Entonces, bueno, ahí nos va quedando más claro. Una inquietud una pregunta hasta este momento.
Bueno, lo único que le voy a agregar son unos cambios en la escala. Hacer algunos, como algunas, mientras está haciendo su trayectoria, ese logo vaya haciendo unos cambios de escala. ¿Para qué? Para que dé la sensación que está dándole vueltas al edificio. Entonces, cuando esté por detrás, como se supone que debería estar más pequeño, la escala va a bajar. Cuando esté por delante del edificio, la escala va a subir para que esa sensación de que está pasando por detrás, de que está viniendo. Bueno, y podríamos hacer que el logo esté dando varias vueltas o el objeto que queramos utilizar. Cualquier elemento que queramos utilizar, pues funciona de la misma manera. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar esa capa y voy a reconstruir el de la alcaldía nuevamente. Está acá. Voy a darle teclado que me muestre dónde están los keyframes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una escala aquí, una escala diferente por acá, otra escala por acá diferente y otra acá. Supone que está más cerquita, entonces debería estar con una escala mayor. Entonces, tecla S. Voy a dejar la escala que tiene acá en este momento. Es la 7, entonces ahí le pongo un keyframe. En escala, tamaño. Voy a arrastrar la agujita hasta cuando esté por detrás del edificio. Acá lo voy a poner 4 cuando está más atrás. De hecho, la voy a bajar más. La voy a bajar a 3 para que se vea más. Cuando salga acá, nuevamente lo voy a poner, ponle 6. Está más adelante, está como casi que al mismo nivel del edificio. Y cuando termine acá, voy a poner 11. Será más grandecito. Listo. Entonces ahí ya él va haciendo estos cambios en su escala. No falta que vuelva y quede por delante. Entonces vengo acá hasta donde, antes de que entre, toco la capa, control shift D y vengo y la subo. Me quede por encima de la Polaroid. Y ya me queda entonces, este elemento me queda de esta forma. Ya más pequeño cuando está por allá, en la parte detrás del edificio, es más pequeño porque está más lejos. Ya que queda aquí, ya que cuando esté más adelante, pues va a quedar de un tamaño mayor. Entonces, voy a mostrar aquí, qué vamos a hacer. Este lo hicimos la semana pasada, vamos a volver a hacer cuando sale el cuadro. En acá, pues lo mismo que ocurre en esta secuencia, lo mismo que estamos haciendo con el edificio, a pesar de que uno es imagen estática, la otra imagen en movimiento, lo mismo ocurre en esta secuencia. Y bueno, lo podríamos hacer con los elementos que quisieran. Si quisiéramos que por detrás del edificio pasara un avión, entonces buscaríamos un avión y haríamos el mismo proceso. Acá lo que voy a hacer ya, bueno, a guardar. Y tengo entonces esta composición, ya la tengo lista, una precomposición, la voy a colocar dentro de otra. Lo que voy a hacer es crear una nueva composición. Voy a llamar ensamble. Ensamble, montaje, fusión, como queramos. Y la voy a llamar, entonces, y le voy a dar 20 segundos de duración. Va a trabajar al mismo tamaño, a los mismos cuadros por segundo. Y la duración va a ser de 20. Cambiar el colorcito acá de fondo para que las dividamos, nos podamos entender. Entonces acá tengo ensamble, no he utilizado nada en la línea de tiempo y acá tengo la del edificio proteger, ensamble, edificio proteger. Bueno, voy a traerme, por aquí ya me habían traído el fondo, voy a colocarlo en la línea de tiempo. Bueno, le quito un poco de zoom al monitor para poder ver bien cuáles son los límites del fondo, del background, que es esta imagen
Ya tenemos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a hacer la misma estructura, el mismo eh, movimiento que está haciendo la cámara, que va de secuencia en secuencia, polaroid en polaroid, de cuadro en cuadro. Lo mismo voy a hacerlo acá. Yo lo voy a hacer repetido con el edificio con tejer, con lo que acabamos de hacer. Pero vamos a hacerlo todos, lo vamos a hacer con las secuencias que son, la panorámica, lo de Botero, lo del Parque Explore y finalmente para termina en una información, digamos, final. Entonces acá bajo, en este caso el background, el fondo, y lo voy a dejar del tamaño que está, tamaño mucho más grande de la composición como tal. Entonces ese va a ser el límite donde voy a estar transportándome, haciendo la trayectoria con la cámara, que siempre esté sobre el fondo, que siempre esté lo que encuadramos con la cámara, siempre esté sobre el background, que nos vaya a ir por allá áreas negras o áreas vacías. Entonces ahí tengo el background, tengo el fondo y voy a bajar a esta composición ensamble, voy a bajar la composición con tejer. Pues lo pongo acá. Esta la hice de 20. Este ensamble le hice la composición de 20. Esta la hice de 10. Por eso llega nomás hasta aquí, hasta el segundo 10. Bueno, entonces antes de empezar a distribuir las composiciones en el background, que es la guía para uno saber por dónde se va uno a mover, por dónde voy a hacer el movimiento de cámara. Voy a recortarle todas estas partes que sobran, que esto fue así tal cual, por ejemplo esta parte del logo, que no se salga del marco de la Polaroid, por aquí abajo hay otras cositas que no queremos ver, por aquí está esto blanco, un poco como que no. Te voy a borrar todo lo que sea del marco de la Polaroid para afuera. Entonces para eso va a tocar la capa de la composición, en este caso coltejer, voy a regresar a la capa, a la composición como tal coltejer y veamos lo mismo que tenemos allá. Luego por acá está otra parte blanca, por acá se sale un poco el coltejer. Entonces bueno, eso es lo mismo que tenemos acá en ensamble. Toco la capa, voy por la pluma y le hago una pluma solo por el área que quiero que se vea. Y la cierro y listo. Todo lo que haya de afuera de la composición, perdón, todo lo que haya por fuera de la máscara para afuera, no se va a ver. Solamente va a quedar lo que haya por dentro. Acá, haciendo esto, hay que corregir esta parte. Miren aquí, al hacer la máscara, se cortó, digamos que el eslogan. Voy a corregirlo. Voy a volver aquí a la composición original, le voy a dar la tecla U a esta capa, la de esta del logo. Y voy a venir acá, puede ser con escala, yo diría que le pudiéramos bajar un poco la escala, de pronto composición también subir un poco. Va a ser con escala, voy a bajarlo a 10. Miren que ya quedó por encima, digamos, del marco. Si regreso a ensamble, que es donde tengo esta composición, ya se ha actualizado. Ya no se me está cortando el texto. Bueno, entonces en este ensamble que tenemos la composición, tenemos la capa del fondo y tenemos la capa de proteger. Ya le pusimos una máscara alrededor para que de ahí para afuera no se viera nada. Te voy a duplicarla dos veces. Control D, de proteger y con la herramienta selección, ya con la V, voy a desplazar estas capas. Las estoy colocando por fuera de la composición, sí, pero no las estoy colocando por fuera del fondo, por fuera del background.
por fuera del background. Ya la cámara será la encargada de ir de acá, 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 o bueno, ya según el recorrido que vayamos a hacer. Entonces miren lo que, pues sí, algo que, bueno, algo que no estuvimos haciendo fue colocar varias capas dentro del eje X y Y, o sea, a lo alto y a lo ancho, y que la cámara se mueva a lo alto y a lo ancho. Eso sí no lo hicimos la clase pasada. Bueno, entonces acá coloqué el background, coloqué la capa o las capas que iba a trabajar, en este caso una capa, y las dupliqué y las distribuí en el espacio. El espacio es, digamos que los límites del espacio donde tengo para colocarlo es el background. Bueno, entonces sigue el movimiento de cámara. Sigue el movimiento de cámara. Eh, antes del movimiento, bueno, sí, hagámoslo antes del movimiento de cámara. Lo que voy a hacer es llenar los 20 segundos de mi línea de tiempo. Acá en la composición ensamble, llenarlas con composiciones, porque si no aquí en la 10 ya no voy a tener nada. Los otros restantes 10 segundos pues se van a quedar vacíos porque ya no hay capas. Entonces voy a colocarlas más o menos de forma escalonada, algo así, arrastrándola, para que tenga una acá, aquí puedo ir hacia la otra, aquí hacia la otra, la vendría haciendo acá y acá es donde voy a terminar. Entonces para que siempre haya, hasta los 20 segundos, siempre haya composiciones o capas. Bueno, yo ya las tengo distribuidas en el espacio, las tengo distribuidas en el tiempo. En este caso, en 20 segundos que dura esta composición. Ahora sí, lo de la cámara, capa 3D, en este caso, a todas. ¿Por qué a todas? Porque quiero que el movimiento de cámara le aplique a todas las capas que tengo en este momento en esta composición. Y ahí le digo clic derecho, nuevo, cámara. Clic derecho en la composición, por acá en un área vacía, nuevo, cámara. Clic derecho, nuevo, cámara. Y le digo que va a crear una de 50 milímetros. Un lente intermedio. Y le digo aceptar. Yo voy a empezar con esta composición. Voy a empezar con esta, que es la que tengo aquí en el segundo cero. Entonces, ¿cómo voy a ir acá? Coloco la cursor en el monitor y con la tecla C voy cambiando por las diferentes opciones de cámara. Tecla C. Esa es la primera. Esta rotación con clic sostenido y moviendo el mouse voy a estar rotando la cámara. Control Z para que vuelva y me quede como está. Vuelvo y le unto la tecla C. Y me aparece ese icono que es con todas las flechitas hacia todos los lados. Hacia arriba, abajo, hacia la derecha y la izquierda. Con esta puedo mover la cámara para los lados, para arriba o para abajo. Donde lo necesito ubicar. Control Z. Volviendo la tecla C. Me aparece esta opción. Es una flecha hacia arriba, otra flecha hacia abajo. Con esta me puedo acercar o me puedo alejar. Siempre con clic sostenido. Moviendo el mouse hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo. Siempre nos va a hacer un movimiento dependiendo de la opción de cámara que tengamos. Entonces aquí me estoy acercando, aquí me estoy alejando. Control Z para que me vea donde lo quería. Entonces lo que voy a hacer, voy a marcar, voy a encuadrar mejor la primera secuencia, que es esa, la del edificio. Entonces primero voy a subir la cámara hacia arriba, tecla C, para que llegaran ese icono. Y con clic sostenido, pues va a decir que va a empezar acá. Ahí
ahí es donde voy a empezar el movimiento. Me podría acercar inclusive si quisiéramos. Sería nuevamente tecla C. Y bueno, veamos qué está por acá. Entonces ahí voy a empezar el movimiento. Vengo, abro las propiedades de la cámara, abro transformar desde la flechita, así, le pongo los keyframes, tanto en punto de interés como en posición. Es mejor hacerlo, que siempre trabajemos con esas dos. Punto de interés es lo que la cámara está encuadrando, posición es donde se encuentra la cámara. Entonces ahí le creo los dos keyframes. Le digo, 10 cuadros después, bueno, le di 20 cuadros después, quiero que la cámara salga allá. Entonces con esta misma opción, me alejo, un clic sostenido. Quiero correrla a un lado, arriba, abajo, entonces, bueno, busco esta otra opción. ¿Cuánto tiempo quiero que se quede acá? Cuando termine entonces miren, se nos está saliendo el logo. Necesitamos que esta parte de la Polaroid se vea. Ahí es donde va a llegar el logo. Entonces voy a regresar acá en este icono, esa flechita hacia atrás para quedar justo donde está terminando ese movimiento. Y ahí lo va a mover hacia arriba. O me puedo alejar también. Tecla C con este icono. Dejo. Y bueno, voy cuadrando el plan. Voy a bajar por acá. Listo. Ya cuando el primer movimiento va a ser este. Este es el primer movimiento de cámara. Acá, cuando empieza ya la otra composición, la segunda, voy a ir hacia la otra, que está por acá. Vean dónde está. Entonces ahí le va a decir que me cree unos keyframes nuevos. Vengo y le digo acá que voy a agregar unos nuevos fotogramas. Aquí quedaron. Que me va a demorar 20 cuadros en ir a la siguiente composición. Entonces aquí ya vengo y hago el movimiento, buscando la opción de cámara que me sirva, en este caso para moverme a los lados, arriba o abajo, pero no me puedo salir del fondo, porque si no, esto aquí donde tengo el cursor, cuando lo exportemos se va a ver negro. Por acá se va a ver todo lo que estamos trabajando, pero por acá se ve negro. Entonces, que no nos salgamos del fondo. Entonces lo voy a colocar hasta aquí. Entonces ahí ya tengo el siguiente movimiento. Cuando termine de hacer su movimiento, lo del logo, ahí vuelvo y coloco unos nuevos keyframes. O sea, durante este lapso de tiempo la cámara se va a quedar quieta, tanto en punto de interés como en posición. El que avanzó 20 cuadros y voy a buscar la tercera, que es esta que está por acá. Con clic sostenido, donde la busco. La pongo por acá. Lo mismo, si quiero que la cámara se quede, me creo unos keyframes nuevos, perdón, unos fotogramas claves nuevos, lo voy a hacer aquí en el 16, nuevos fotogramas claves. Y de ahí me voy a ir a un área vacía, digamos que voy a colocar otra información o algo más, entonces ahí vuelvo y hago el movimiento. Así es lo que está en el ejemplo, y aquí ya lo tenemos. ¿Cómo sería entonces? Las composiciones que estuvimos precomponiendo, puestas en un background que nos limita los movimientos, casi que para que no nos salgamos del background, y luego los movimientos de cámara. Ya sea una parte vacía, bastante comillas, de pronto para colocar alguna otra información.
adicional.